Sí, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 14º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su modalidad virtual. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hoy tenemos el gran gusto que nos acompaña la abogada Juanita Gómez González de Stockholm Environment Institute y con el tema de desafíos en la regulación del consumo y comercio de fauna silvestre a partir de la pandemia por COVID-19. En este momento, la doctora Graciela Gómez le hará su presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta penúltima conferencia del 14º Seminario Rafael Martín del Campo. Nos da muchísimo gusto y agradecemos su participación con una charla muy interesante el día de ahora que seguro va a ser del agrado de todos ustedes y va a aportar ciertos conocimientos sobre el tema. La licenciada Juanita Gómez es abogado con especialización en Derecho del Medio Ambiente y actualmente cursa una maestría en Gerencia para el Desarrollo. Juanita ha investigado sobre las normas de uso y comercio de fauna silvestre en Colombia, Guyana y otros países de Latinoamérica. Trabajó en el Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, en un proyecto de uso sostenible de carne de monte en la Amazonia colombiana y en el Programa de Uso Sostenible de Fauna Silvestre, SWM, en la región de Rupununi, en Guyana. Actualmente trabaja para el Centro de Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo como gerente de operación y continúa realizando investigaciones sobre el uso de fauna silvestre. Su enfoque de investigación se ha basado principalmente en los vacíos y oportunidades existentes en los marcos legales para garantizar el uso sostenible de fauna silvestre por parte de las comunidades locales que dependen de este recurso. La plática de ahora consiste en que va a exponer el tema desafíos en la regulación del consumo y comercio de fauna silvestre a partir de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, licenciada Juanita Gómez. Estamos muy agradecidos por su presencia. Adelante, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, como lo comentaba Graciela, pues yo trabajé en un proyecto de fauna silvestre por unos años con el Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, y mucha de la información que hoy proporcionaré está basada en este proyecto. Actualmente, pues también desde el Instituto de Ambiente de Estocolmo continuamos trabajando en temas de fauna silvestre y pues estamos trabajando, como lo mencionaba, en un proyecto en Guyana. Entonces, bueno, también voy a traer, esta exposición estará un poco más enfocada en el contexto colombiano y en el contexto de Guyana, que es donde se basa más mi experiencia, pero pues también voy a traer ejemplos de datos y ejemplos de otros países del mundo y de Latinoamérica. Y también para contextualizar un poco sobre la información que voy a proporcionar hoy en el marco del proyecto que les comentaba con CIFOR, realizamos estudios, análisis de las cadenas de comercio de carne de monte en diferentes lugares de Colombia. Nos enfocamos mucho en la triple frontera amazónica de Colombia, Perú y Brasil, pero también en el marco de un proyecto que hicimos para CITES, realizamos una caracterización de las cadenas de carne de monte en las diferentes fronteras de Colombia. Y bueno, también realizamos monitoreos de mercados en la triple frontera amazónica. Entonces, pues esta información es un poco para que ustedes tengan idea de dónde proviene mucha de la información que voy a mencionar hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con el índice de la conversación que vamos a tener hoy. Entonces, primero voy a hacer una contextualización sobre la importancia de la fauna silvestre para los medios de vida de las comunidades rurales. Y vamos a hablar un poco también en contraste sobre este comercio de lujo también que opera a largas distancias y que también proviene de una demanda de contextos urbanos. Posteriormente vamos a hablar sobre cómo operan las cadenas de comercio y cómo opera la ilegalidad en estos contextos.
Y aquí pues me voy a enfocar sobre todo en el caso colombiano y en las cadenas de carne de monte. Posteriormente voy a tomar algunos aspectos de las regulaciones de fauna silvestre, sobre todo desde los usos de subsistencia y los usos comerciales, que son los que más nos interesan para este tema que estamos hablando hoy. Y finalmente, pues vamos a abordar el tema que nos trae aquí, que son los desafíos regulatorios en el contexto de la postpandemia. Aquí pretendo mencionar algunos aspectos para reflexionar sobre la eficacia de las medidas de prohibición que han surgido en muchos países como respuesta a la pandemia y pues quizá a modo de reflexión cuestionarnos si la prohibición es lo más eficaz o si quizá la regulación, una regulación más general puede ser más eficiente para controlar este tema. Bueno, voy a arrancar entonces con la contextualización de la fauna silvestre y la importancia para los medios de vida locales. Bueno, la fauna silvestre es importante para los medios de vida de muchas comunidades en países tropicales y especialmente en contextos rurales, por su importancia nutricional en cuanto a la provisión de proteínas, grasas y micronutrientes. También tiene una importancia económica como fuente de ingresos y también una importancia cultural asociada a las tradiciones de las comunidades. Para mencionar pues algunos aspectos sobre la importancia nutricional, pues en muchos lugares la carne de monte es una fuente principal de proteína, sobre todo en las comunidades en ámbitos rurales, y es muy común encontrar una alternancia entre el consumo de carne de monte y de peces, dependiendo de las temporadas y la disponibilidad de un recurso y del otro. Y la carne de animales silvestres es sobre todo importante en lugares donde pues, es muy difícil el acceso a proteínas de origen doméstico, sobre todo pues, en lugares que están muy apartados, que no tienen una producción local, que no tienen unas vías de acceso y pues si hay disponibilidad de animales domésticos, pues el costo es muy alto. Se ha estimado que entre 230 y 833 millones de personas en el mundo dependen de la carne de animales silvestres como fuente de proteínas, especialmente de mamíferos, reptiles, anfibios y aves silvestres. Y bueno, en Latinoamérica no han habido muchos estudios sobre el contenido nutricional de la carne de monte. Sin embargo, algunos estudios que se han realizado en Brasil, México y Perú, sobre todo en los 90s, evidenciaron la alta concentración de proteínas y minerales en este tipo de proteínas. Y por ejemplo, en algunos estudios en Iquitos, en Perú, y en la Amazonía brasilera concluyeron que la carne de animales silvestres tiene una concentración más alta de proteínas y menor contenido de grasa en comparación con proteínas de origen doméstico. Por otro lado, incluso en lugares donde hay acceso a proteínas de origen doméstico, también pues hay un aspecto importante que hace parte de las preferencias nutricionales, que también está asociado a temas culturales. Entonces, pues muchas comunidades no solo consumen la fauna silvestre por un tema de dificultad de acceso, sino también porque la consideran más saludable en comparación a las proteínas de origen doméstico. Y bueno, pues a pesar de toda esta importancia nutricional, también es importante mencionar que últimamente se han evidenciado muchos cambios en las dietas tradicionales de las comunidades indígenas y de las comunidades rurales, y pues han migrado hacia el uso de proteínas domésticas por los procesos de globalización, por procesos migratorios, cambios en los estilos de vida, etc. Bueno, en cuanto a la importancia económica, la fauna silvestre es una fuente de ingresos adicionales. En Colombia, en el estudio que realizamos, identificamos que la carne de monte constituye una fuente de ingresos para la compra de alimentos que no se producen localmente, también para la compra de productos básicos como jabón, detergente, útiles escolares, y también para comprar o adquirir otros elementos de cacería, como gasolina, cartuchos, baterías, y también en muchas ocasiones constituye un bien transable. Por ejemplo, en la Amazonía se ofrece carne de animales silvestres en las mingas, en compensación al trabajo en la chagra, que pues la chagra son los sistemas tradicionales de agricultura. Entonces pues muchas veces la gente se reúne,
trabajan la chagra y como compensación se les ofrece carne de animales silvestres. Finalmente, la fauna silvestre también tiene una importancia cultural que muchas veces está asociada, por ejemplo, a los usos medicinales que se le atribuyen a la fauna. En muchas culturas pues se consume el animal entero o subproductos con fines medicinales. También existen muchas creencias espirituales, muchos tabús asociados a la fauna silvestre, asociados a la cacería y al consumo. Por ejemplo, en Guyana, en la región del Rupununi, cuando una persona tiene un hijo, se le imponen unas restricciones alimentarias y no puede consumir algunas especies hasta que el niño alcanza los 3 años. Y estas restricciones normalmente pues, se imponen a toda la familia. También la fauna silvestre pues tiene una importancia para fortalecer lazos sociales. Por ejemplo, la carne de monte se comparte con familiares y vecinos para fortalecer lazos de reciprocidad. Y también tiene una importancia en las celebraciones locales. Por ejemplo, en la Amazonía es común que se envíe carne de monte desde las zonas rurales a las zonas urbanas cuando hay celebraciones en las Malocas, celebraciones de las comunidades indígenas. Y también pasa que pues, es común que se incremente el consumo de ciertas especies en algunas festividades. Por ejemplo, en Colombia, en la región Caribe, es muy común el consumo de huevos de icotea en Semana Santa. De hecho, pues ha habido un problema en la sostenibilidad de esta especie por esta tradición cultural. Y bueno, así como la fauna silvestre es importante para los medios de vida locales, también hace parte de un negocio ilícito muy lucrativo y en contraste pues a todos estos usos más asociados a la subsistencia que veíamos anteriormente, también tenemos la realidad de un comercio que opera a largas distancias, que hace parte de cadenas criminales muy sofisticadas, que también proviene de una demanda de contextos urbanos y que a menudo se asocia a ciertos productos de lujo o productos exóticos que tienen un alto costo en el mercado. Un dato, pues el valor de tráfico de fauna silvestre se ha estimado entre 7 y 23 mil millones de dólares anuales, siendo el cuarto negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas, de armas y de personas. Estos mercados de lujo, de bienes exóticos, se identifican, por ejemplo, en el comercio de pieles, de marfil, de carnes que se consideran exóticas o productos medicinales exóticos que no hacen parte de los medios que no hacen parte de la subsistencia, como lo mencionábamos anteriormente, que tienen unos muy altos costos en el mercado y que a menudo provienen de especies en peligro. Para tener una idea sobre cómo se está inmersa la fauna silvestre en estos mercados de lujo, aquí traigo un dato que en un estudio publicado en 2020 se identificó que entre 2003 y 2013 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos confiscó más de 5.600 artículos fabricados con productos ilegales de fauna silvestre y que incluían marcas de lujo como Ralph Lauren, Gucci, Michael Kors, entre otras. Y pues esta demanda proviene de muchísimos mercados, proviene del mercado estadounidense, del mercado europeo, pero también se ha estimado que gran parte de la demanda proviene de Asia y especialmente de China. En un estudio que realizó USAID en 2017, se identificaron 2 motivaciones principales para el consumo de productos de fauna silvestre en el mercado asiático. La primera motivación que se identificó fue la afirmación de estatus y riqueza, que por ejemplo se da mucho en el consumo de marfil. Y en segundo lugar, la motivación fue la creencia de que los productos de la vida silvestre tienen valor medicinal o valor para la salud. Un ejemplo de algunos productos que hacen parte de estas 2 motivaciones es el comercio del pangolín y de los cuernos de rinoceronte. En el caso del pangolín, se consume su carne, es considerada como una carne exótica que tiene un alto costo, pero también se utiliza el pangolín para el tratamiento de muchas enfermedades como el reumatismo, trastornos de la piel, infecciones de heridas,
y también se cree que sus escamas mejoran la cantidad y la calidad de la leche materna. Bueno, ahora vamos a ver cómo operan las cadenas de comercio. Y pues aquí en esta información me voy a basar en el proyecto que realizamos en Colombia, cómo operan las cadenas de comercio en Colombia y las fronteras de Colombia, y específicamente en cuanto al comercio de la carne de monte y no otros productos de la fauna. Entonces, bueno, en Colombia las cadenas de comercio están conformadas por cazadores, intermediarios, vendedores y consumidores. Para la gran mayoría de cazadores en Colombia, la cacería complementa otras actividades de subsistencia, no es realmente una fuente principal y es realizada principalmente con fines de autoconsumo, tanto para el cazador como para su familia. Y lo común es que después de consumir los productos de la cacería, solamente los excedentes se comercializan con familiares o clientes conocidos a nivel local. Sin embargo, en algunas zonas del país, como por ejemplo en Leticia, que es la principal ciudad en la Amazonía, existen algunos cazadores especializados y para ellos la cacería sí constituye su principal actividad económica y su principal fuente de sustento. Bueno, en cuanto a los intermediarios, pues en algunos municipios los intermediarios ejercen un rol muy importante en la cadena de comercio, sobre todo cuando la carne de monte se transporta desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Sin embargo, también en otros municipios del país la intermediación es realmente muy escasa o inexistente y la carne de monte pasa directamente del cazador al consumidor final o al vendedor final en la plaza de mercado. Bueno, pues la carne de monte en las diferentes regiones de Colombia se vende principalmente en puestos ambulantes, en plazas de mercado y en restaurantes. Y en la mayoría de zonas del país los vendedores diversifican el comercio de la carne de monte con otras carnes tradicionales, pues por ejemplo pescado. Y finalmente los consumidores adquieren los productos en la plaza de mercado para prepararlos en la casa o los consiguen directamente listos en los restaurantes. Bueno, ahora vamos a hablar vamos a mencionar algunas características sobre cómo opera la ilegalidad en estos contextos. Y un tema muy común es que se da un blanqueamiento del tráfico ilegal mediante usos que son legales. Entonces, pues, por ejemplo, una forma de hacer esto es que se instrumentalizan a los indígenas mediante la cacería de subsistencia. Entonces se hace pasar la cacería de subsistencia por un vacío legal que vamos a mencionar más adelante, la cacería comercial como cacería de subsistencia, perdón. Y también otra forma en que opera este blanqueamiento es a través de los zoocriaderos que operan legalmente. Entonces, por ejemplo, se da una extracción ilícita del medio silvestre y se hace pasar el espécimen como si fuera proveniente de un zoocriadero legalmente constituido. Otra característica es el uso de medios digitales como Facebook y WhatsApp. Lo que veíamos pues en el contexto colombiano es que muchas veces los cazadores avisan por mensaje de texto, por ejemplo, sobre la disponibilidad de fauna silvestre cuando ya han cazado. Y en Asia, por ejemplo, es muy común el uso de Facebook para el tráfico ilegal de fauna. Otro tema que quiero resaltar es que pues normalmente pensamos que esto se da en contextos rurales muy aislados, sobre todo pues en el contexto latinoamericano, y pues realmente es muy común ver este comercio en diferentes lugares en Colombia, por ejemplo, en las plazas de mercado de Barranquilla, que es una ciudad principal, e incluso en las plazas de mercado de Bogotá, es muy común encontrar fauna silvestre. En Bogotá, por ejemplo, al menos en 3 plazas de mercado se podía encontrar carne de monte. Yo creo que eso de pronto ha cambiado con el aumento en los controles que ha habido a partir de la pandemia,
pero pues sí es posible incluso verlo en Bogotá. Bogotá pues además es un centro de acopio porque llegan especímenes de todas partes del país para ser comercializados hacia otras zonas o para ser llevados al exterior, donde pues se pagan altos precios. Y siendo incluso pues Colombia un país mega diverso, también recibimos comercio ilícito, recibimos especies exóticas y pues quería acá mencionar un caso que ha tenido cierta relevancia últimamente y es el tráfico ilícito del ajolote mexicano, que pues es común verlo en algunos establecimientos ilícitos de Bogotá y lo venden como para ser usado en peceras. Y bueno, ahora también pues quiero resaltar algo sobre cómo operan de forma diferente este comercio dependiendo de la presencia o fortaleza de las autoridades de control. Y en Colombia pues pudimos identificar lugares donde el comercio es muy abierto, se oferta directamente la fauna silvestre en plazas de mercado o en restaurantes, está pues a plena vista. Y aquí, por ejemplo, en esta foto, no sé si se alcanza a ver bien, pero es un restaurante y en el letrero dice comida típica sabanera y de monte. Entonces sí, hay lugares donde es muy abierto pese a la ilegalidad. Sin embargo, en otros lugares es mucho más clandestino, por ejemplo en Barranquilla, pues que es una ciudad principal que tiene un puerto importante y tiene mayor presencia de autoridades de control, es mucho más difícil identificar el comercio porque pues en la plaza de mercado no está a simple vista, hay que empezar a indagar y también hay muchas personas pues que cuando tuvimos la oportunidad de ir a Barranquilla, a esta plaza de mercado, muchas personas pues nos preguntaban que por qué estábamos haciendo esas preguntas, si éramos de las autoridades, entonces la gente está mucho más prevenida en estos contextos donde hay mayor presencia de autoridades. Bueno, otro tema común, otra característica es que pues cómo se encierran y se esconden a los animales en condiciones de hacinamiento, a los animales vivos, en las plazas de mercado o también pues en los medios de transporte que se utilizan para llevarlos hacia las plazas de mercado y pues se encierran diferentes especímenes de diferentes especies en condiciones pues de hacinamiento y escondidas para ser evitados, para no ser vistos por parte de las autoridades. Otro aspecto es que este comercio es muy común en las zonas de frontera informales, por ejemplo, en las zonas de frontera naturales donde la frontera es un río y pues hay una ausencia de control estatal. Se aprovecha también mucho la existencia de cierta flexibilidad normativa o menor presencia institucional para, por ejemplo, transportar los especímenes de ciertos países a otros donde hay más flexibilidad o menos control y de ahí pues son despachados a destinos internacionales. Y pues como les comentaba, hicimos mucho trabajo en la triple frontera amazónica de Perú, Colombia y Brasil y ahí se identificó un gran flujo de tráfico ilícito de fauna silvestre, tanto de especímenes vivos como de carne de monte y subproductos de fauna. Y este comercio pues también es muy facilitado por la corrupción de los funcionarios que están ubicados en las zonas de frontera. Aquí quiero traer este dato de una publicación que surgió de un monitoreo de fauna que se hizo en la triple frontera amazónica por 5 años. Y en este estudio se estimó que el comercio de carne de monte en la triple frontera amazónica puede alcanzar aproximadamente 385 toneladas por año. Pues obviamente es difícil estimar si esto es mucho o poco sin un referente, pero pues quiero traer el dato para evidenciar que no es un comercio insignificante como muchas veces se percibe por parte de las autoridades que pues no le prestan mucha atención a este tema porque lo ven como es un tema aislado que ocurre en el contexto de comunidades indígenas, pero pues realmente no es así. Bueno, ahora voy a abordar algunos temas importantes sobre la regulación. Y bueno, en muchas legislaciones en el mundo se diferencian los tipos de cacería como
cacería de subsistencia, comercial, deportiva, científica, dependiendo de los usos o del aprovechamiento que se le da a la fauna silvestre. Y para el tema en particular nos interesan sobre todo los usos de subsistencia y los usos comerciales. En muchas legislaciones se establecen los usos de subsistencia o la cacería de subsistencia como un derecho, es decir, que no se necesita una autorización, un permiso o una licencia para poder ejercerla. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia y de Guyana. Y normalmente el uso de subsistencia se limita al autoconsumo. En el caso colombiano, pues es el consumo del cazador y de su familia. En algunas legislaciones, como en Guyana, solamente se permite para comunidades indígenas los usos de subsistencia. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia el uso de subsistencia está abierto para cualquier persona y es un derecho que hace parte de los usos por Ministerio de la Ley, que es pues, el derecho que tiene cualquier persona a utilizar los recursos naturales para su propia subsistencia. Y por otro lado, los usos comerciales, pues en algunos lugares están prohibidos se permiten solamente en ciertas ocasiones, como por ejemplo en el caso de Brasil, y en otros países como en Colombia y en Guyana se permite mediante una licencia otorgada por la autoridad competente. En Colombia, por ejemplo, se regula la cacería comercial bajo licencia ambiental que permite la extracción del espécimen de medio silvestre y su posterior comercialización. Y también se permite pues, el aprovechamiento ex situ mediante licencia ambiental y esto pues licencia ambiental para la constitución de zoocriaderos. Y aquí, en estos temas de subsistencia y de uso comercial hay un vacío legal grande porque lo común es que en las legislaciones no se establezca un límite a los usos de subsistencia, no se establezca un límite en cuanto a los kilogramos cazados, por ejemplo, y esto facilita lo que mencioné anteriormente, que se da con el blanqueamiento del aprovechamiento ilegal, porque pues si por ejemplo una autoridad detiene a un indígena que lleva, yo qué sé, una, dos, tres dantas, pues es difícil determinar si esa cantidad es para la subsistencia o no. Por lo menos en Colombia, pues la cacería, el autoconsumo incluye al cazador y su familia, entonces pues es muy difícil establecer cuál es el límite de la subsistencia y el control se hace entonces muy difícil. En cuanto a los requisitos sanitarios, en los marcos legales también es muy común los vacíos regulatorios en cuanto a las cuestiones sanitarias de las diferentes fases del aprovechamiento, es decir, de la caza o extracción del medio silvestre, del transporte, de la tenencia en cautiverio, del manejo de los productos o subproductos de la caza. Y en algunos marcos legales se regula el transporte y el cautiverio, por ejemplo en Guyana, pero se da desde una perspectiva únicamente de bienestar animal, y pues eso que claramente es muy importante, pero hay unos vacíos en cuanto a la existencia de requisitos sanitarios pensados para el consumo humano y que pues en contraste vemos que existen y son muy detallados para los animales domésticos. En el caso de Colombia, por ejemplo, existen requisitos sanitarios para la zoocría del orden Crocodilia y para chigüiro. Y en cuanto al aprovechamiento in situ o la cacería comercial, únicamente hay requisitos sanitarios para el chigüiro. Y el tema que ha pasado con el chigüiro es que hay mucho interés comercial por parte de empresas que pues, pretenden exportar carne de chigüiro y piel de chigüiro hacia otros países. Entonces, pues han hecho lobby y presión para que se regulen los requisitos sanitarios de esta especie, pero se ha ignorado por completo especies que se consumen en el contexto de la subsistencia por parte de comunidades indígenas, por ejemplo. Bueno, entonces ya vamos a entrar a ver qué ha pasado con las normas desde 2019. Pues sabemos que aún no es posible determinar de forma definitiva si la pandemia
tuvo un origen zoonótico, pero pues igual sigue siendo la teoría principal hasta el momento. Y a partir de todo lo que pasó con la pandemia, comenzaron a surgir regulaciones mucho más estrictas. Entonces, pues tengo acá algunos ejemplos. Creo que pues el caso más conocido es el de China, que prohibió por completo el comercio y el consumo de animales silvestres, pero que dejó abierta la posibilidad de otros usos, como por ejemplo los usos medicinales, que como veíamos en el contexto asiático, los usos medicinales son la segunda motivación del comercio. Entonces, pues ahí se dejó por fuera algo grande. En el caso de Vietnam se prohibió también temporalmente las importaciones de fauna silvestre y productos de fauna silvestre. Sin embargo, hay algunas excepciones para productos no comestibles, y también el gobierno pidió una aplicación más fuerte de las leyes existentes para eliminar la publicidad, la compra y la venta y el consumo de productos de fauna silvestre. De forma similar, en Bolivia también se aprobó una resolución que establece una vedada general al comercio de fauna silvestre como un asunto desde una perspectiva de salud pública. Sin embargo, se permite bajo ciertas excepciones. Y el caso de Gabón es interesante porque tuvo un enfoque mucho más específico y se prohibió el consumo de murciélagos y pangolines. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente son efectivas estas prohibiciones, y pues realmente aún es muy pronto para evaluar la eficacia de las medidas de prohibición que se han tomado en el marco del COVID, pero pues sin embargo también tenemos los ejemplos de qué ha pasado en otras pandemias. Y bueno, pues también es un tema muy complejo poder determinar si efectivamente ha habido o no una reducción del comercio precisamente por su característica de ilegalidad. Y, por ejemplo, quizá la forma más evidente de tener cierta noción de las cantidades de comercio ilícito es a partir de los decomisos o las confiscaciones que se hacen por parte de las autoridades. Y aquí vemos en esta publicación, en el sureste asiático en 2021, por ejemplo, ya se hablaba de que las cifras del comercio ilícito estaban retornando a niveles prepandémicos. Sin embargo, pues obviamente también se incrementaron los controles como medida frente al COVID. Entonces, pues también quizá el aumento en los decomisos, pues también es un resultado del incremento de los controles. Por otro lado, tenemos este ejemplo también que pues indica un estudio que indica una reducción del consumo en aproximadamente el 30% en algunos países de Asia. Este estudio se realizó por medio de encuestas, pero pues tampoco podemos asumir que esto efectivamente se deba por las prohibiciones, porque pues también puede ser un tema de concientización acerca de todos los riesgos, por todo lo que pasó, porque pues la pandemia por el COVID sigue siendo algo reciente o quizá actual, pero pues el comercio y el consumo podría volver a sus niveles anteriores con el paso del tiempo. Y aquí quiero mostrar lo que ha pasado, pues algún ejemplo de lo que ha pasado en las prohibiciones anteriormente, porque pues si bien es muy pronto para determinar la eficacia de las medidas actualmente, pues sí tenemos ejemplos de qué ha pasado anteriormente. Y tenemos el ejemplo del caso del ébola, y pues que a pesar de todas las campañas de salud e higiene que se realizaron, de la prohibición temporal del comercio, el consumo realmente nunca se detuvo y pues se redujo temporalmente. Sin embargo volvió a incrementarse, y en algunos mercados de carne de animales silvestres seguían funcionando en algunos países de África Occidental, incluso en las fases más críticas del brote del ébola. Y pues una conclusión también es que mientras subsista la demanda, el comercio no va a desaparecer por las prohibiciones. El comercio se transforma, se encuentran otras formas de seguir operando, y de hecho algunos estudios apuntan a que el comercio de fauna silvestre se ha incrementado a través de redes sociales como Facebook en los países asiáticos después de la pandemia.
Y acá pues también quiero hacer un comentario sobre el caso colombiano, lo que veíamos en el estudio que realizamos. Y en alguna vez pues hicimos un taller sobre el comercio de fauna silvestre en la triple frontera amazónica, y los vendedores mencionaban que realmente la cantidad de fauna que ellos vendían no se veía afectada por los controles que ejercían las autoridades, sino que simplemente cambiaba la forma como la vendían. Entonces, pues cuando había por alguna situación más control por parte de las autoridades, entonces se disminuía la venta en las plazas de mercado, pero se aumentaba, por ejemplo, por teléfono. Entonces los cazadores llamaban o los vendedores llamaban a sus clientes a ofertarles y llevaban directamente la fauna silvestre hacia la puerta de sus clientes. Entonces, pues también otra forma que hacían para operar en este tráfico es que tenían redes de informantes afuera de las plazas de mercado que alertaban cuando llegaba la policía. Y esta información, efectivamente, pues también la contrastamos con entrevistas que hicimos a las autoridades ambientales. En algunos casos nos mencionaban que ellos conocían, sabían de la existencia de este comercio, sabían incluso cuántos vendedores había en la plaza de mercado, pero cada vez que llegaban a hacer una redada, no había nada, la gente pues alguien avisaba y escondían todo. Entonces, pues el control se hacía muy difícil, nunca podían hacer decomisos, pues, o era muy difícil hacer decomisos, y pues esto es claramente un problema de capacidades institucionales, pero también nos demuestra que la prohibición sin un fortalecimiento de las capacidades institucionales, pues realmente no es efectivo. Otro aspecto importante es la prohibición dirigida al consumo únicamente es suficiente. Como vimos, pues, por ejemplo, en el caso de China, la prohibición se enfocó solamente al consumo. Sin embargo, se ha determinado que los contagios de animal a humano en virus como el SARS, el MERS, el ébola, no ocurren en la mayoría de los casos por el consumo directo de las especies, sino por el contagio el contacto con los productos de la fauna. Entonces, por ejemplo, el ébola se ha determinado que se contagia por el contacto con fluidos o secreciones corporales de un animal infectado, y de hecho se ha determinado que el virus se inactiva en condiciones de cocción normales. En el caso del SARS también, expertos han estimado que es poco probable el contagio por el consumo y lo atribuyen principalmente al proceso de sacrificio y preparación que se da antes de la cocción. Aquí quiero pues mencionar este estudio que realizamos. Es un estudio de literatura sobre las enfermedades zoonóticas de origen silvestre en bosques tropicales. Pues desafortunadamente es antes de la pandemia, ahora seguramente hay muchísima más información, pero las conclusiones de este estudio son muy relevantes para este tema, porque en la literatura existente hasta ese momento se evidenciaba que la carne de animales silvestres no constituye un riesgo para la salud humana, siempre y cuando se cumpla con rigurosos estándares sanitarios desde el sacrificio del animal hasta su preparación. Entonces, pues mientras se cree que los contagios se originan por el consumo, realmente el mayor riesgo de infección ocurre al manipular los especímenes antes de la cocción. Este riesgo claramente está en el consumo, pero también está pues, en el consumo como alimentación, pero claramente también está en otros usos. Por ejemplo, pues es muy evidente que ese riesgo existe para los usos medicinales. Como lo vemos, pues China dejó por fuera los usos medicinales, y ahí pues es importante cuestionarse si realmente es eficiente esta medida. Y pues también puede estar también presente incluso en usos industriales como el cuero, pues el riesgo de contagio. Y por esto es importante que se regulen todos los usos del recurso y no que se establezcan prohibiciones únicamente enfocadas al consumo, porque pues realmente no van a ser eficientes. Acá también pues es importante mencionar que otro riesgo de infección se da en el contacto,
entre especies vivas durante la comercialización. Los estudios pues han demostrado que el contacto de especímenes de diferentes especies que normalmente no estarían en contacto en el medio silvestre ha favorecido la aparición de patógenos zoonóticos. Y en este sentido, pues los mercados de fauna silvestre ilegales son idóneos para el contagio de nuevos virus, porque pues la clandestinidad que supone la ilegalidad pues propicia el hacinamiento de diferentes especies, como lo mencionaba anteriormente, pues que en el marco de los mercados de fauna viva pues se evidencia mucho este hacinamiento. Y también es importante tener en cuenta que la prohibición lleva implícita este riesgo, que pues estas cadenas se empujen más hacia la clandestinidad, donde se da este hacinamiento entre especímenes de diferentes especies. Y por esto pues la decisión de prohibir debe tener en cuenta también el riesgo de incrementar la exposición en un contexto de clandestinidad y ilegalidad que va a subsistir mientras subsista la demanda. Ahora bien, pues suponiendo que prohibimos todos los tipos de uso de fauna silvestre, pues tampoco se eliminarían por completo los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas, porque pues virus como la gripe aviar y la gripe porcina también se transmiten a los humanos por medio de animales domésticos. Sin embargo, pues es claro que el manejo de animales domésticos para consumo humano está muy regulado. También pues pese a que siguen subsistiendo algunos riesgos de contagio con animales domésticos, estos riesgos se han mitigado precisamente gracias a las estrictas regulaciones sanitarias que se han desarrollado y que además pues responden a las particularidades de cada animal doméstico sujeto a cría. Vemos pues regulaciones para cerdo, para pollo, para carne de res, etc. Caso contrario al comercio de fauna silvestre, en donde predominan vacíos regulatorios, donde no existen en su mayoría o en muchas legislaciones requisitos sanitarios suficientes que además respondan a las particularidades de las diferentes especies consumidas. Y pues esto también es porque la legislación de fauna silvestre en muchos países no está pensada desde el punto de vista del consumo humano. Y aquí pues creo que vale la pena cuestionarnos si puede ser quizá más eficiente asumir esta realidad, que es una realidad que pasa en muchos países y que pues se generen unas regulaciones sanitarias más estrictas en vez de establecer prohibiciones cuando existe la demanda y existe el consumo. Otro aspecto importante a mencionar son las afectaciones a los medios de vida que se dan a partir de estas prohibiciones. Porque pues las prohibiciones no abordan los diferentes usos, las prohibiciones se establecen de forma general para toda la población y no tienen en cuenta las realidades de las comunidades locales que no usan o no consumen la fauna silvestre como un lujo, sino como una necesidad. Y acá también pues quiero mencionar dos ejemplos de lo que ha pasado en situaciones anteriores. En China, por ejemplo, después del brote del SARS en 2003, el comercio y el consumo de civetas de palma, que es esta especie que también se utiliza mucho para el café que es carísimo, costosísimo. Bueno, el consumo y el comercio de civetas de palma se prohibió temporalmente en China y de hecho en una ciudad se sacrificaron todas las civetas que estaban en zoocriaderos. Sin embargo, esta prohibición finalmente se revocó por las presiones que ejercieron las personas que tenían criaderos y los comerciantes que sufrieron impactos económicos. Y finalmente la cría de animales silvestres se reanudó e incluso fue promovida por funcionarios locales para la creación de empleo y la recuperación económica, que pues esto quizá pueda ser una situación que se repita ahora con el COVID. También de forma similar el brote del ébola de 2003 a 2016 tiene pues un caso similar y después se estableció una prohibición generalizada en África Occidental y esta prohibición privó a muchas comunidades locales
de su principal fuente de proteína y de hecho pues llevó el comercio a la clandestinidad. Y los cazadores fueron finalmente los más afectados porque pues no se les ofreció ningún tipo de compensación. Y una vez se flexibilizaron otra vez las normas, las restricciones, la frecuencia de caza aumentó y el comercio se reanudó abiertamente. Entonces, pues, en los casos en que se establecen prohibiciones generales, por lo menos estas deberían ir acompañadas de paquetes de ayuda dirigidos a las personas que dependen de la fauna silvestre para garantizar sus medios de vida. Y bueno, acá quiero abordar algunas reflexiones finales ya para ir terminando. Y la primera es que esto es un tema, un desafío regional y global que no se puede solo abordar desde una perspectiva nacional, porque pues así se den prohibiciones en ciertos países. Si la demanda subsiste en otros países o regiones, el comercio ilícito va a seguir operando. Es importante entonces pues abordar el tema a nivel global y también pues aquí vemos que los mecanismos que tenemos a nivel global en cuanto al manejo de fauna silvestre, como por ejemplo la Convención CITES o el Convenio de Diversidad Biológica, se han quedado cortos para regular estos temas. De hecho, pues a partir de la pandemia hubo mucho interés en que CITES fuera modificada para incluir cuestiones sanitarias. Sin embargo, en 2021 ellos sacaron un comunicado diciendo que este tema está por fuera de su mandato, que su mandato pues se restringe únicamente al comercio internacional. Además de ser un desafío global, también es un desafío que se debe abordar desde una perspectiva regional, sobre todo en los países que comparten fronteras donde prolifera el tráfico de especies. Es importante que se coopere entre los diferentes países para encontrar soluciones conjuntas y también aumentar los controles de forma organizada en las fronteras. En Asia, por ejemplo, ya hay una red de países del sureste asiático que está operando y pues ha incrementado mucho los controles a raíz de la pandemia. Y pues es muy importante que esto mismo ocurra en Latinoamérica, que haya una cooperación, sobre todo, por ejemplo, en los países que comparten la Amazonía. Y bueno, pues unas reflexiones finales también. Esto claramente es un tema muy debatible, es muy complejo. Sin embargo, creo que acá pues hemos abordado algunos aspectos que nos indican que las prohibiciones, solamente la prohibición no puede no ser muy efectiva. Personalmente creo que es quizá una solución más lógica o más probable, más factible, si se aborda una regulación más completa. Y aquí pues quiero mencionar algunos temas que considero importantes. Y uno es que se debe abordar el tema de fauna silvestre desde una perspectiva de salud pública y no solo desde la sostenibilidad como se ha venido abordando anteriormente. Y en este sentido, pues es importante que se establezcan requisitos sanitarios que aborden toda la cadena, desde la extracción del medio silvestre, el sacrificio, el manejo post-sacrificio, el almacenamiento, el transporte, todas las diferentes etapas de la cadena. Y también es importante pues, que existan unos requisitos que respondan a las realidades de las diferentes especies, como ocurre con los animales domésticos. Obviamente, pues esto es muy complejo si pretendemos abordar todas las especies que son consumidas, pero bueno, en los temas de zoocría vemos, por ejemplo, en Colombia, pues se regula el orden crocodilia, entonces, bueno, quizá pensar como en algunas regulaciones que puedan abordar temas un poco más específicos. Y es sobre todo importante en cuanto al almacenamiento y al transporte, regular la forma como se transportan diferentes especies. Como lo mencionaba anteriormente, pues esto incrementa el riesgo de infecciones. Por otro lado, es muy importante regular todos los usos y no solo el consumo, porque como lo veíamos, el mayor riesgo está en la manipulación del animal muerto o de sus partes. Entonces, pues aquí vemos que claramente la prohibición de China pues se queda muy coja
abordando solamente el consumo y permitiendo los usos medicinales que igual tienen este mismo problema. Por otro lado, se podría pensar en establecer prohibiciones específicas, así como desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues regulamos de forma diferente algunas especies por su estatus de vulnerabilidad, pues es quizá una opción pensar en formular prohibiciones específicas también desde el punto de vista de los temas sanitarios. Pues un caso quizá el más evidente es el consumo de murciélagos, que pues por su capacidad inmunológica son reservorios de muchos virus. Y aquí vemos el caso de Gabón, por ejemplo, que prefirió prohibir el consumo de murciélagos específicamente. Quizá pues esto también es una respuesta más realista a pretender prohibir todo el consumo. Sin embargo, pues también algo importante es que cuando existan estas prohibiciones, estas vengan acompañadas de estrategias publicitarias, de campañas de educación que aborden el tema de la demanda, porque pues de nada nos sirve establecer prohibiciones si no abordamos la demanda. Finalmente, también es muy importante diferenciar los usos de subsistencia y los usos comerciales cuando se proponen estas restricciones. Importante pues tener en cuenta la importancia de la fauna silvestre para los medios de vida de muchas comunidades, y es importante pues en este caso, como lo mencionaba anteriormente, que si se va a establecer una prohibición se tenga en cuenta cómo afecta a ciertas comunidades y se den algunas medidas que puedan compensar esto, medios alternativos para la subsistencia. Y bueno, finalmente, y quizá lo más obvio, es que las regulaciones deben ir acompañadas de un mayor control para garantizar el cumplimiento de la ley, y pues este probablemente es el reto más grande. También pues vemos que los países megadiversos con bosques tropicales donde es común el comercio y el consumo de fauna silvestre, pues muchos tienen muchas debilidades institucionales, y acá pues es importante tener en cuenta que las prohibiciones o restricciones no van a ser efectivas si no vienen acompañadas de un mayor control. Y en este aspecto pues también es muy importante la cooperación entre los países. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Sí, te agradecemos mucho por la excelente conferencia que nos brindaste, Juanita. Está muy, muy interesante con datos muy puntuales. De hecho, tienes varias felicitaciones en el chat. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas. Juan José López menciona, muy buena exposición, muy concisa. Una pregunta, ¿cuáles son las propuestas para regular la cantidad de caza o de número de presas por cazador en la actualidad? Bueno, en el caso colombiano. Ujú. Sí, bueno, pues como lo mencionaba, eso es un tema que tiene un vacío regulatorio. En el caso Ujú. colombiano, la subsistencia no tiene un límite, entonces pues realmente no hay un límite a las cantidades de caza, y depende mucho, queda mucho al arbitrio del funcionario público que ejerce el control. En el caso de la Amazonía lo veíamos mucho, que los indígenas se quejaban porque muchas veces llevaban sus productos de la casa de subsistencia y algún funcionario los detenía y les decomisaba los productos que llevaban. Entonces, pues realmente hay un vacío muy grande en cuanto a la cacería de subsistencia. En Colombia, en cuanto a la cacería comercial, se establece que se puede hacer la cacería comercial mediante licencia ambiental, pero solamente se pueden expedir licencias ambientales para las especies que han sido listadas por el Ministerio de Ambiente. Y hasta ahora, en realidad, solamente se puede ejercer la cacería comercial de chigüiro, que es la única pues, que tiene esta regulación. Como lo comentaba, es una regulación que proviene de un interés comercial, y en estas licencias pues sí se establecen unos límites a la cacería. Se establecen unas cuotas globales a nivel nacional, y en la licencia también se establecen unas cuotas de la licencia que especifican unos límites de la cacería. Pero como lo mencionaba, la de subsistencia no tiene límites, y pues es un vacío regulatorio importante. Sí, gracias, Juanita. Verónica Farías dice, la demanda es lo que motiva el comercio legal e ilegal de fauna silvestre. Ella dice, no le veo salida a este problema, si no es a través de la educación del público en general para prevenir la explotación.
Es como un comentario básicamente. Ok. Georgina Santos menciona, la CITES debe actualizarse para adaptarse a las condiciones sociales actuales. El tráfico ilegal de fauna silvestre es muy grande y grave en México también. Bueno, ese también es comentario. Larry Gabriel dice gracias por la presentación. Bueno, dice que tuvo algunos problemas para conectarse. Dice que si podrías proporcionar algunos ejemplos de carne silvestre y cuál sería el reto mayor de promover este tipo de carne desde el punto de vista de sostenibilidad. Bueno, pienso que estabas mencionando lo del chigüiro, ¿no? Y lo del cocodrilo, ¿no? Sí, Ujú, kiwiro. También en Colombia es muy común el consumo de capibara en ujú, muchas regiones. ujú, De tortugas ujú, también, como lo mencionaba, icotea, es muy común el consumo de los ujú. huevos. Ujú. Sí, La iguana también, los huevos de iguana también son muy comunes. Ujú. ok. Paulina Fermín te da muchas felicidades por la ponente. Alan Chavarría también gracias por la exposición, un tema muy interesante. Héctor Alonso, él dice también gracias por compartir su conocimiento y buenas tardes, también te mandan saludos. A ver, aquí están. El doctor Cervantes te menciona, gracias Juanita, estupenda presentación. ¿Existen ejemplos en Latinoamérica de programas de educación ambiental en comunidades que dependen de la cacería para subsistir? Si tendrás, si harán allá en Colombia programas con cazadores. Sí, pues no sé, ejemplos muy puntuales no conozco, pero sí se ha abordado sobre todo en ciertas especies que Mm, pues tienen algún estatus de vulnerabilidad. Bueno, también en el proyecto que teníamos en la Amazonía, nosotros trabajamos con una comunidad indígena en Puerto Nariño, en Amazonas, y pues los tratamos de apoyar también en sus iniciativas de uso sostenible, que pues también estaban enfocadas por ejemplo, realizar monitoreos a la cacería, pero también identificar ciertas especies que tenían una vulnerabilidad o sus poblaciones tenían una vulnerabilidad en la zona y pues evitar el consumo, y ellos mismos también empezaron a generar reglas de manejo comunitario para evitar la cacería de estas especies. ujú. Sí. Si tienen alguna pregunta o comentario, tenemos tiempo, lo pueden regresar en el chat, con mucho gusto. Sí. Eh, Maestro José Luis Bortolini te pregunta, dice, ah, bueno, es más bien una pregunta técnica, ahí por parte del seminario. Y sí, sí, no te preocupes, de hecho, para quienes no lograron entrar a tiempo a la presentación, la, ya se está grabando justamente y se va a también compartir por Facebook. Sí, sí tienen así. De hecho, en este momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario para nuestra invitada. Y sí. De hecho, bueno, yo sí tengo una pregunta, Juanita. Nos preguntaste, ¿no? Que detectaron la presencia del ajolote, ¿no? Comercializado en algunos mercados así, pero como mascota, ¿no? Sí. ¿Tú sabes si era la variedad albina o es la variable, no sé, la que es el morfo completamente negrito? No sé, pues yo vi en las imágenes y parecía Mm, la variedad albina, pero realmente no mm, sé qué especie, pero puedo buscar esa información porque sí ujú, me llamó mucho la atención que lo vendían sí para mascotas claro, y lo comercializaban como adquiere tu propio dragón, algo así, como si era muy, ya. sí me causó mucha, Sí, sí. sí, porque en México está muy regulado. Nada más que, como ejemplo, los albinos los llegan a comercializar, pero sí, bajo ciertas reglas, porque como son criados en cautiverio, pero los que son, digamos, silvestres, de hecho, es una especie que en México la tenemos muy, pues está en peligro de extinción. De hecho, sí, y ha habido, Sí, sí, mucha gente trabajando con el ajolote. Ah, sí, y aquí, de hecho en Colombia mm, para comercializar un espécimen que incluso venga de un zoocriadero legal, pues mm, se necesita una licencia ambiental para introducirlo a Colombia como especie exótica. claro, Entonces, pues realmente esos que se encuentran en estos lugares, pues probablemente todos son ilegales porque no dudo que realmente alguien tenga una licencia ambiental para de comercializarlos. comercio. Ok. Ujú. Sí, Verónica Farías dice que ella tuvo la oportunidad de visitar Puerto Nariño en el Ah, sí. 2002 y dice que pudo ver cómo cargaban una pierna de tapir recién casado.
y también un pescado amazónico de 1,5 metros. El Pirarucú, Exacto, y dice sí, que se impresionó mucho, ¿no? Dice que es un pueblo muy organizado, ¿no? Y educado, ¿sí? Y sí. es como un comentario, básicamente. Y Estefanía Suárez me dice, muchas gracias por la ponencia, muy importante tema, que debemos tomar acción en lo particular y en lo colectivo, ¿no? Te da las gracias también. Y acá está. El doctor Cervantes también dice, ¿se sabe si el comercio ilegal de fauna silvestre colombiana es más intenso hacia Estados Unidos o directamente a Europa? ¿Sabrán las rutas de...? Sé que existe Mm, comercio hacia ambos mercados, pero no, mm, no sé si hay mayor intensidad, no, mm, no sé, realmente habría que ver los decomisos. mm, Pero sí, de hecho, recientemente hubo una incautación muy grande de ranas que se iban a comercializar a ambos lugares, hacia mm, Estados Unidos y hacia Europa, que ujú, se estaban escondiendo en unas cámaras. Entonces sí, sé que hay hacia ambos mercados, pero no, no sé la intensidad. ok, sí. Juanita, por ejemplo, aquí en México, bueno, tenemos una serie también de normas, y leyes también ambientales. Por ejemplo, allá en Colombia, cuando decomisan un cargamento antes de que salga, digamos, de Colombia, esos animales los canalizan. Aquí en México tenemos, los CIPS y, bueno, ahí canalizan justamente Profepa los animales, ¿no? Ahí, o en ocasiones los llega a canalizar también a los zoológicos, ¿no? Como resguardo. En su caso, en Colombia, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llegan a ser decomisados animales antes de que se vayan animales ilegales, claro? ¿Qué pasa con esos animales? Sí, bueno, también esto, hay unas corporaciones autónomas regionales que son las entes de control a nivel regional y Ujú, pues ellos algunos tienen convenios con zoológicos, ujú, como estos parques de fauna. ujú, En algunas ocasiones, pues si el espécimen no puede ser retornado al medio ujú. silvestre, pues se lleva a estos lugares, pero pues también tristemente tengo conocimiento de algunos casos en que se mata al espécimen cuando no hay forma de, De cómo si no hay como, sí, rehabilitarlo, algunos ¿no? casos han habido ocasiones en que se ha llegado a eso. Ujú. Claro. Sí, es que el tema es muy complicado, muy, muy fuerte. Sí. Dice Rebeca, dice, en el caso de especies acuáticas, dice, en el caso de pirañas que se venden en los mercados. Ah, bueno, dice que aquí en México se venden pirañas en la Ciudad de México, ¿no? Mm. Ah, que dice, bueno, pero yo creo que aquí, nuestra invitada Rebeca es que viene de Colombia. Y sí, Mm. es que dice que las pirañas que venden en la Ciudad de México sí tienen registro de exportaciones, pero pues creo que es algo más bien local de aquí en nuestro país. Sí hay pirañas, o sea, que llegan a vender, pero no sabemos si son de criaderos, como que ahí. Sí. Ya. Ujú. Sí. Bueno, dice Adriana, dice, yo trabajo con ajolote y algunos de los que se comercializan son de PIMS, que tienen permisos o no son de la variedad del ajolote que está en peligro. Dice, según yo, existe un programa en México para sitios que tienen permiso de reproducción y venta de especie en peligro para evitar la caza furtiva, ¿no? Bueno, hay entonces que trabajan en un PIMS. Sí, es que digo que el ajolote se ha reproducido bien en cautiverio. La mayor Mm. amenaza que tenemos aquí en el ajolote mexicano es que Xochimilco, los canales de Xochimilco justamente están muy contaminados, ¿no? Mm. Y entonces, o sea, se reproduce bien en cautiverio, pero el problema es restaurar su ecosistema, ¿no? Que está afectado, ¿no? Sí, Claro. sí, Ujú. dice Rebeca que vienen de Sudamérica. ¿Tú sabrás de esa cuestión de exportación de pirañas de Colombia, si acaso, Sudamérica hacia México? No, eso O sí sea, no, no ujú, tengo información, pero ujú, supongo que sí, me imagino que probablemente de la Amazonía salen ujú, muchas pirañas, ujú. sí, es probable. Sí. Joaquín Cifuentes dice, ponencia muy completa, muchas gracias, brinda ideas de mejorar regulaciones y apoyos para uso apropiado de los recursos. Bueno, Joaquín menciona sobre hongos comestibles, medicinales, recreativos, donde el mayor riesgo son las intoxicaciones, que a veces lleva también a prohibiciones totales, ¿no? Bueno, es que al hablar de fauna silvestre, te podemos extenderlo más bien a vida silvestre, ¿no? Por ejemplo, Claro. plantas, hongos, animales, ¿no? Al final del día, pues sí se tienen que regular, aunque también, como bien lo decía Juanita, hay un uso local, ¿no? O sea, hay un uso tradicional, ¿no? Que con todos nuestros pueblos, Colombia también al ser un país megadiverso, también es un país megacultural, ¿no?
Entonces, y esto sí, compartimos como ejemplo aquí también con nuestro país, o sea, diferentes formas de ver el mundo, ¿no? O sea, cosmovisiones que tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? Y sí, ¿alguna pregunta en particular del tema que está abordando esta Juanita? Y sí, creo que ya no hay más preguntas. Y sí, bueno, creo que están así. Ujú. Bueno, de los del grupo de laboratorio, sí, perfecto, que todo está muy claro. Que muchas gracias por la presentación. Perfecto, muy bien. Pues te agradecemos mucho, Juanita, por esta excelente conferencia. Nos agradó mucho. De hecho, esperamos contar nuevamente con tu apoyo y colaboración en futuros eventos. Sería muy grato volver a encontrarnos. Y y de hecho, esta es nuestra penúltima conferencia. Todavía no te desconectes, bonita. Y los queremos invitar para el martes 25 de octubre con nuestra última conferencia de este ciclo. De este ciclo nos va a acompañar el doctor Gerardo Susan Aspiri de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y él va a tratar el tema de medicina de la conservación y los desafíos en el manejo de fauna silvestres después de la pandemia por COVID-19. Este, Les agradecemos justamente a todas y todos justamente que nos hayan acompañado a lo largo de todo ese ciclo. Ya no nos queda justamente la última conferencia para cerrar este 2022. Y le dejo la palabra a la doctora Kathleen y a la doctora Graciela. No, pues nada más agradecer tu excelente ponencia. Te agradecemos mucho tu participación y la participación de todos los asistentes. Nos vemos en la próxima. Gracias, Juanita. Muchas Gracias, gracias por la gracias invitación. Juanita, gracias Juanita, sin duda. Tu conferencia aportó muchos datos muy valiosos en cuanto a lo que se lleva a cabo por el uso de esta fauna que nos interesa muchísimo conservar, utilizar desde luego de manera sostenible, ese es el reto. Y bueno, yo creo que todo lo que dijiste está basado en la experiencia que tú has tenido en el estudio de este tema, que ciertamente es muy espinoso, es muy complicado. Es muy complicado. Los que hemos estudiado el comercio de fauna nos damos cuenta de que persiste de manera sostenible, digo sostenible porque no hay nada que lo evite hasta ahora, por lo menos en nuestro país, dadas las medidas que el gobierno ha dado a través de sus instituciones, y no es posible lo que nosotros queremos, que es pues lograr el uso sustentable de estos animales, ¿no? Entonces, vemos que la problemática en toda Latinoamérica por lo menos es la misma, la compartimos, y bueno, pues vamos a hacer lo posible por seguir aportando en este sentido y dando propuestas para que pues los gobiernos, que son los que tienen que tomar en cuenta estas cuestiones para restringir el comercio y regularlo, que es lo que nos interesa, pues tome en cuenta nuestros estudios y nuestro interés por este tema. Te agradecemos mucho, Juanita, y pues los invitamos a la próxima conferencia que cierra el ciclo y que también va a ser de mucho interés para todos. Entonces, los esperamos, por favor, y pues les deseamos que pasen muy buena tarde.